Damos entonces la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, hablando sobre el terremoto de Valdivia de 1960. Es el doctor Carlos Fernando Rojas Hop. Realmente no hubiéramos podido conseguir una persona más experta y más idónea para dictar esta conferencia que el doctor Fernando Rojas. Él cursó estudios en Valdivia. Por lo tanto, él debe tener todavía recuerdos muy frescos, a pesar de los años, de lo que sucedió en esa época. Se graduó de Geografía en la Universidad Austral de Chile y también obtuvo una maestría en recursos hídricos de la Universidad de Chile. Es especialista en geología y geomorfología aplicada a amenazas naturales y actualmente presta sus servicios en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, siendo profesor responsable de las asignaturas de Geografía Física, Geomorfología General y Amenazas Naturales y Desastres. Bienvenido, doctor Carlos Fernando Rojas. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Dueñas. Quiero comenzar agradeciendo a la Sociedad Geográfica de Colombia por esta invitación a participar en las jornadas de ciencia y cultura. Para mí es realmente un agrado y un privilegio poder dirigirme a ustedes. Quiero agradecer también la preciosa intervención musical y hacer una pequeña aclaración respecto a la presentación que usted me hizo para que no haya alguna confusión. Mi relación con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es que yo soy un agradecido ex alumno de esa prestigiosa institución en Bogotá. Yo trabajo en la Universidad Austral, en el Instituto de Ciencias de la Tierra. Así que tengo, por esa razón y por otras de tipo afectivo, un vínculo muy estrecho con Colombia, habiendo sido exalumno del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Como dijo el doctor Dueñas, yo viví el terremoto. Yo era muy pequeño, yo tenía 3 años cuando fue este tremendo evento natural. Y aunque quedé muy impactado, y eso tuvo consecuencias en el niño que estaba en aquel tiempo solo con 3 años, sí guardo recuerdos profundos de haber vivido esa experiencia traumática. Y mis recuerdos se remontan mayoritariamente a la época de la reconstrucción de la ciudad. Y esa es una de las razones por las cuales yo finalmente me especialicé en los temas de desastres naturales, tema que seguí también en el Instituto Agustín Codazzi. Y quiero presentarles entonces el fruto de muchos años de estudio sobre el tema, que es el del gran terremoto llamado terremoto de Valdivia, aunque en realidad afectó a todo el sur de Chile, como les quiero presentar. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla para... Bueno, esta es una vista, para comenzar, una vista de parte del campus de la Universidad Austral, donde yo trabajo, y al fondo se divisa la ciudad de Valdivia. Y aquí otra vista de esta ciudad fluvial, Valdivia, capital de la región de los ríos, una ciudad hoy en día principalmente de servicios, una ciudad universitaria y turística, con alrededor de 170.000 habitantes. En el contexto de Chile, esta es una ciudad de tipo intermedio. Valdivia está situada casi a 40 grados de latitud sur, o sea, bastante al sur. Yo calculé hace un rato que estamos aproximadamente a casi 5.000 kilómetros de Bogotá en línea recta.
Valdivia, capital de la región de Los Ríos, está situada a orillas del río del mismo nombre y aproximadamente unos 16 kilómetros por el río hasta la costa. Y aquí una vista panorámica de la parte principal de la ciudad. Para iniciar el análisis del terremoto, quiero también decir que, bueno, yo no soy sismólogo, como fui presentado, yo soy geógrafo, ¿cierto? Y el enfoque que le voy a dar a esta presentación no es sismológico, sino que más bien geográfico. Quiero proporcionarles una visión panorámica del terremoto y los fenómenos asociados. Chile, al igual que parte de Colombia, ¿cierto?, se encuentra enfrentando la placa de Nazca, y en el contexto del sur de Chile tenemos acá la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana y generándose entonces los focos de los terremotos en esta zona de contacto inclinada. Y bueno, encima se ha dibujado aquí la configuración geomorfológica principal del territorio en esta parte, que es de una cordillera de la costa, después una depresión intermedia y la cordillera de los Andes en un espacio muy angosto, ¿cierto? El terremoto de Valdivia o del sur de Chile del 22 de mayo de 1960, como bien dijo el doctor Dueñas, es el terremoto de mayor magnitud que se ha podido registrar en tiempos modernos instrumentalmente entonces en el mundo, ya con una magnitud de momento sísmico de 9,5. Quiero destacar que aquí también en el ranking de estos 10 terremotos principales en el planeta, ordenados aquí de acuerdo a la magnitud, en Chile también tenemos otro que fue el del 27 de febrero del año 2010. En comparación con el segundo terremoto en importancia respecto a la magnitud, el de Alaska, del año 1964, la energía liberada por el terremoto del 22 de mayo de 1960 es 2,8 veces mayor. El terremoto del 22 de mayo en realidad se inició el día anterior con una serie de sismos, el mayor de los cuales ocurrió temprano en la mañana con una magnitud de 8,1. El 22 de mayo, que afortunadamente fue un día domingo, un cuarto para las 3 de la tarde ocurrió, como pueden ver allí, un sismo de magnitud 7,8. Pero a las 3 de la tarde con 11 minutos ocurrió el evento principal con una magnitud de 9,5. El epicentro estuvo ubicado al norte de Valdivia, la profundidad focal fue pequeña, del orden de 33 kilómetros, y generando una ruptura a lo largo de la zona de contacto entre las placas del orden de 1000 kilómetros. Esta es una secuencia sísmica de relevancia mundial, porque previo al evento principal ocurrieron los sismos que ustedes ven allí. Un sismo de magnitud 8,1, 6 sismos de magnitud mayor que 6 y un sismo de magnitud 7,8, solo unos 15 minutos antes del evento principal. Bueno, aquí hay unas características del sismo de 1960 respecto, por ejemplo, del área afectada, de las víctimas fatales, del número de damnificados, el número de viviendas destruidas, la superficie afectada, el porcentaje de la superficie afectada, habitantes en el territorio de la zona afectada, la población respecto a la población total de Chile es el 38%. Y los daños, ya en comparación a otros eventos importantes en el contexto chileno. El terremoto de mayo de 1960 tuvo una duración de aproximadamente 3 minutos y medio, ya que para algunos es poco, pero hay que estar viviendo 3 minutos y medio de un movimiento que en algunas partes de Valdivia alcanzó la intensidad 10 en la escala de Cali. Respecto al número de víctimas fatales hay una gran controversia porque hay una gran diversidad de valores que se entregan según las fuentes bibliográficas y fluctúan aproximadamente entre 1.600 y 6.500 víctimas, lo cual es muy poco en relación a la gran energía involucrada en este evento.
Bueno, aquí hay unos datos con los cuales se puede comparar el evento de 1960 con el de febrero del 2010, que es el segundo terremoto de mayor magnitud habido en Chile. Un mapa que nos muestra aquí la zona de ruptura, que aparece en color rojo, desde la península de Arauco hasta el istmo de Ofqui, aproximadamente 1000 kilómetros, en los cuales entonces se produjo un desplazamiento relativo entre las placas, que superó los 30 metros en un punto como valor máximo, y fue en general el promedio del orden de 20 metros de deslizamiento de las placas. Acá hay una tabla que nos muestra intensidades en la zona afectada, en la escala modificada de Mercalli, y quiero destacar valores mínimos de 5, muy cerca de Valdivia, y valores máximos en la ciudad de Valdivia y en la ciudad de Puerto Montt. En el historial de la ciudad de Valdivia, los eventos sísmicos no son para nada, y aquí aparecen los principales terremotos que se han asociado directamente a Valdivia, no los que han repercutido en la ciudad habiendo tenido epicentros relativamente lejanos como el del 2010, sino que los que se consideran como terremotos de Valdivia. Aquí aparece el de 1960, y el signo positivo o negativo aquí significa si estuvo o no acompañado de un tsunami. Aquí la intensidad en la escala modificada de Mercalli, y acá la magnitud, obviamente valores estimados para todos los eventos anteriores a la existencia de sismógrafos, y este es valor registrado. Quiero destacar aquí el de 1575, porque de acuerdo a todas las crónicas, este es un sismo que fue muy parecido, prácticamente equivalente al de 1960, que también estuvo acompañado de un maremoto o tsunami, y por la descripción se le puede asignar entonces una magnitud prácticamente equivalente a la de 1960, y que generó también otros eventos asociados a los cuales me voy a referir más adelante. En Valdivia quedan en realidad pocas ruinas a 61 años de este evento, y esta es una de las que he encontrado por ahí en mis excursiones por la ciudad, pero también a las orillas del río es posible ver vestigios de la antigua costanera de la ciudad que se encuentra hoy en día parcialmente sumergida dependiendo de la condición de marea en el río, y es posible verla entonces varios metros por debajo de la altura que tenía en 1960. Me voy a referir a continuación a algunos aspectos geográficos de la ciudad de Valdivia, porque van a ser importantes para entender esta secuencia de fenómenos que ocurrieron. Como mencioné hace un rato, Valdivia está ubicado a poca distancia de la costa, en la parte inferior de la cuenca hidrográfica del río Valdivia. Esta es una cuenca transandina porque tiene una parte de ella que se encuentra en territorio argentino. Un aspecto muy destacado de esta cuenca, que tiene un régimen pluvial, es decir, con crecidas en esta época del año, en el invierno, es que en la parte andina hay una serie de lagos de origen glacial que están interconectados entre sí. Ya, estos grandes lagos no tienen un río que los desagüe, excepto el último de esta serie de lagos que están todos conectados, incluyendo el lago Lacar en Argentina. Son 7 lagos de origen glacial que se van pasando las aguas unos a otros hasta que finalmente estas llegan al lago Riñihue, el cual es desaguado por el río que pasa por la ciudad de Valdivia, que recibe 3 nombres: San Pedro, en el curso superior, Calle, hasta la ciudad de Valdivia, y de ahí recibe el nombre de Valdivia, hasta desembocar en la bahía de Corral. Interesante ciudad. La ciudad de Valdivia se encuentra localizada en una cuenca tectónica dentro de la cordillera de la costa, ya que aquí aparece en color gris la cordillera de la costa. En amarillo aparece el valle central o depresión intermedia, y el ámbito andino aquí en este color rosado. La ciudad de Valdivia se encuentra emplazada en parte sobre una terraza fluvial
tiene una altura sobre el río de unos 10 a 15 metros. Y también sobre una planicie aluvial o planicie de inundación que en algunos sectores tiene menos de 3 metros sobre el nivel del río. Esto en términos generales. Hay otras unidades geomorfológicas, pero estas son las principales. Importante destacar también en la actualidad la existencia de estos humedales a orillas del río, que tienen en su origen un vínculo con el terremoto, y también humedales interiores dentro del área urbana. Este es un mapa geomorfológico que levanté hace ya varios años, en que se puede ver en color amarillo la distribución de las terrazas fluviales, que aparece muy desmembrada esta terraza en la parte occidental de la ciudad y más continua hacia la parte oriental. En color verde aparece la planicie de inundación y se puede ver aquí que parte importante de la ciudad está levantada sobre esta unidad geomorfológica de baja altura. De hecho aquí se les denomina barrios bajos a estos que se encuentran en esta condición. Quiero destacar también en este color marrón la existencia de rellenos artificiales ya realizados tanto antes como después del terremoto de 1960. Y estos humedales a orillas de río, pero también algunos humedales interiores. En la parte más al sur de la ciudad podemos ver aquí humedales interiores que están distribuidos así en una franja sinuosa que no es otra cosa que paleocauces. Y de estos existen muchos en distintos puntos de la ciudad. Quiero mostrarles algunas imágenes de lo que era Valdivia antes del terremoto. Valdivia tenía aproximadamente una tercera parte de la población que tiene hoy en día. Una ciudad que era industrial, era comercial, de servicios, tenía una gran diversidad de funciones, muy vinculada al río, por el transporte que se realizaba de mercancías y de pasajeros, con el puerto de Corral que se encuentra en la bahía donde desemboca el río. Aquí una imagen de uno de los sectores industriales que existía antes de 1960. Y bien, entremos ahora a ver en específico lo que yo denomino el fenómeno sísmico del 22 de mayo de 1960, que no estuvo constituido solo por el terremoto, sino que fue una serie de procesos en cascada, como por ejemplo el tsunami que le siguió, después una gran inundación denominada Riñiguazo, que afectó al valle del río Callicayo Valdivia. Riñiguazo, sí, eso tiene que ver con el nombre del lago en el cual se origina el río Valdivia. Y una posterior erupción volcánica de un centro volcánico que hay en la cordillera de los Andes, al este de la ciudad. En primer lugar, entonces, el terremoto del 22 de mayo. Algunos datos, de los cuales mencioné, por ejemplo, el de las víctimas fatales, algo sobre las viviendas y otras construcciones dañadas. Se estiman 150.000 viviendas dañadas, el 10% de ellas totalmente destruidas, y una cifra de aproximadamente 50.000 hectáreas perdidas por hundimiento del terreno y su posterior inundación. Eso porque hubo una subsidencia tectónica, un hundimiento generalizado del territorio de por lo menos 30 kilómetros desde la costa hacia el interior y varios cientos de kilómetros de norte a sur. Esta subsidencia tectónica, que no es un fenómeno raro para los megaterremotos como el de 1960, generó entonces que los cursos de agua, que son numerosos en el sector, se desbordaran y ocuparan las planicies de inundación. Y como parte de Valdivia está ubicada sobre la planicie de inundación, entonces se vio muy afectada. Hubo un hundimiento del territorio, que ya lo mencioné, pero que fue del orden de 2 metros, pero que en algunos puntos, por ejemplo, en partes de la ciudad de Valdivia, superó esa cifra porque se le añadió a esta subsidencia cosísmica también una compactación de sedimentos recientes, geológicamente recientes, y una compactación de rellenos artificiales, lo cual incrementó el hundimiento hasta aproximadamente en 2 metros 7. En este mapa vemos la consecuencia del hundimiento en los alrededores de la ciudad de Valdivia, generándose entonces áreas inundadas
que posteriormente dieron origen a humedales. Acá hay una fotografía aérea del año 1945, donde se puede observar una parte de la ciudad de Valdivia, que es esta isla, donde está la Universidad Austral en este momento aquí. Esta isla se llama Teja, ¿ya? Y en el año 1945 vemos aquí las características de ella. En el borde occidental se ve en este tono más oscuro una llanura fluvial que era ocupada para actividades agrícolas y ganaderas principalmente. Aquí hay un río corto que conecta al río Cruces, que pasa por detrás de la isla al occidente, con el río Calle Valdivia, aquí por el lado este. Y una fotografía aérea tomada en el año 1961 nos muestra el efecto de este hundimiento en los bordes de río aquí, en el río Caucao, este cortito que yo mencionaba, y junto al río Cruces, en esta parte occidental de la isla. Otro efecto, o sea, otra consecuencia de este hundimiento en la costa, aquí en lo que es una zona de balneario en la actualidad, esta es la playa del sector de Niebla, así se llama, antes del terremoto y después del terremoto. Como consecuencia se generaron extensos humedales. Con el paso del tiempo esto fue colonizado, estas áreas inundadas fueron colonizadas por vegetación palustre, y entonces se originaron muchos humedales que para solamente lo que es el área urbana de Valdivia suman por lo menos unas 800 hectáreas, y que aquí aparecen en achurado diagonal, sobre todo aquí en el sector de este gran tributario del río Valdivia, que es el río Cruces, que se encuentra ubicado un poco al norte de la ciudad de Valdivia, pero también en otros ríos de menor tamaño, y aquí, por ejemplo, en el acceso sur a la ciudad de Valdivia. Este es el acceso sur a la ciudad de Valdivia, unos meses después del terremoto, cuando se está reconstruyendo ahí el camino de acceso a Valdivia, y se puede ver entonces lo que eran campos ganaderos y agrícolas totalmente inundados por las aguas. En la actualidad este es el acceso por el lado sur a la ciudad de Valdivia. Entonces se trata aquí de un cuerpo de agua salobre, porque esto está conectado con el estuario del río Valdivia, y este es un paisaje muy clásico de Valdivia, ¿cierto? Esta existencia de humedales, ya que albergan hoy en día una rica flora y fauna, como son, por ejemplo, cisnes que se ven allí, cisnes de cuello negro. Y un invitado, o bueno, no un invitado, pero es que llegó unos 4 o 5 años después del terremoto, remontando el río, y hoy en día también es un habitante de las riberas fluviales del río, estos lobos marinos. Ya puedo referirme más adelante a la razón por la cual esto se produjo. Estos lobos no habitaban el estuario antes del terremoto de 1960. Bueno, también el interior de la ciudad, con sus humedales, se vio afectado por este hundimiento, generándose entonces estos ambientes palustres que son muy frecuentes en la ciudad. A consecuencia del hundimiento, las zonas ribereñas de la ciudad experimentaron inundaciones diarias, producto no solo del hundimiento del terreno, sino que de la oscilación de la marea, que, como podemos ver aquí, afectaba a las viviendas ubicadas a orillas del río. Datos de la destrucción en la ciudad: se estima en un 80% el daño ocurrido en la ciudad, afectando al 90% de las industrias, el 80% de los locales comerciales, más de la mitad de las viviendas, y paradójicamente, a esta gran energía liberada y a la altísima intensidad en la escala de Mercalli, solamente hubo 15 víctimas fatales en la ciudad de Valdivia. Y se estima, para lo que hoy en día, en el contexto político-administrativo de Chile, es la región de los ríos, antiguamente la provincia de Valdivia, en 235 víctimas fatales. Estudios que se han hecho acerca de este tema de las víctimas fatales señalan de que más de la mitad de ellas, para el contexto general del territorio sur de Chile, fue a causa del tsunami.
en medida muy importante también víctimas producto de deslizamiento, movimientos en masa en general, y el colapso de estructuras de edificios, viviendas, etcétera, en una menor proporción. La ciudad quedó aislada por tierra, destruyéndose lo que era la carretera panamericana en aquel entonces, puentes, vías de ferrocarril. Por lo tanto, el acceso a la ciudad fue por vía marítima y por vía aérea. Les voy a mostrar aquí algunas, no muchas, pero algunas imágenes de la destrucción aquí a orillas del río. Se puede ver el efecto de la subsidencia también, colapso de edificios. Algo muy llamativo y que se va a ver también en siguientes imágenes es que hubo estructuras absolutamente dañadas, colapsadas totalmente, al lado de otras que resistieron perfectamente. Aquí la avenida Prat, la costanera que le llamamos acá, orillas del río, prácticamente desaparecida bajo las aguas por esta subsidencia. Acá en el sector más céntrico de la ciudad podemos ver edificios que se mantuvieron perfectamente en pie, por ejemplo este del lado derecho, al lado de otros que colapsaron totalmente. O aquí estos caserones de madera muy típicos de la arquitectura valdiviana, podemos verlos también inclinados, muchos de ellos debieron ser demolidos. Y acá otra vista del mismo edificio que mencioné hace un rato, que soportó perfectamente, ya un edificio de 7 pisos, de hormigón armado, muy próximo a otras construcciones que colapsaron totalmente. Acá un hospital de campaña de la época, en sitios aledaños al hospital regional que resultó totalmente dañado e inservible. El hospital aparece acá en esta imagen de 2 años antes del terremoto, en un sector de la ciudad que sufrió muy poco daño. Estas viviendas que estoy mostrando acá son estas que se mantienen hasta la actualidad, donde prácticamente no ocurrió mayor daño. En cambio acá, a orillas del río, vemos un sector industrial totalmente colapsado. Y bueno, si de recuerdo se trata, y algo muy personal aquí, este es el lugar donde se encontraba mi familia, donde me encontraba yo cuando fue el terremoto. Habíamos aproximadamente 10 personas en una reunión familiar y estábamos en el tercer piso de un edificio y cayeron bloques de hormigón sobre el techo y milagrosamente ninguno de nosotros resultó afectado. De este evento yo tengo, por estar en esas condiciones y en ese lugar, yo tengo recuerdos muy intensos. En la Universidad Austral trabajaba en aquel entonces un geógrafo alemán que dirigió un trabajo de investigación inmediatamente ocurrido el terremoto, realizando un catastro de los daños ocurridos en la ciudad, un catastro muy detallado al cual me voy a referir más adelante. Pasemos a ver uno de los otros eventos concatenados con el terremoto, el maremoto, como se le llamaba en aquel entonces. Hoy en día todo el mundo habla de tsunami. Este ocurrió aproximadamente 20 minutos después del sismo. Aquí en color rojo se puede ver para el territorio chileno en una longitud, en línea recta son aproximadamente 725 kilómetros, el territorio mayormente afectado. Esta es la desembocadura del río Valdivia. Aquí se alcanza a ver al lado derecho arriba parte de la ciudad de Valdivia. Aquí está la isla donde está la universidad, ¿cierto? Y el parte del estuario del río, la bahía de Corral. Aquí se encuentra el puerto de Corral. Ya voy a mostrar imágenes de lo que ocurrió aquí en el puerto de Corral. Esto es en la actualidad una vista de un sector de Corral. 3 grandes olas se abalanzaron en esta parte del territorio, las 2 mayores de una altura de unos 8,5 metros estimada y generando una destrucción de hasta la altura de 10 metros sobre el nivel del mar. La cantidad de víctimas se habla de 80, pero es realmente incierta, pudiendo quizás con facilidad para todo el sector de la bahía
perfectamente duplicarse. Fue barrido toda la parte baja del puerto de Corral, solamente lo que estaba sobre la cota 10 metros se salvó, y la verdad es que el terremoto propiamente tal no generó mucho daño en Corral porque el subsuelo tiene características de sitio, características geológicas muy distintas a las de Valdivia, pero prácticamente fue barrido toda la parte baja de Corral, como pueden verse en esta imagen. Había una industria siderúrgica también que estaba en decadencia, pero que ese fue el golpe de gracia que terminó por destruirla y que dejara de funcionar permanentemente, definitivamente. Había 4 barcos mercantes en ese momento en la bahía, todos los cuales naufragaron, algunos fuera de la bahía, y 2 cuyos restos todavía es posible observar, uno en la bahía frente al puerto de Corral y otro en el estuario, algunos kilómetros aguas arriba. Unos 60 kilómetros en línea recta al norte de Valdivia hay 2 pequeños ríos que desaguan ahí en la costa, y quiero mostrarles efectos en uno de ellos, el estuario del río Queble, donde la altura máxima de la ola fue de unos 8 metros también, y donde aproximadamente hubo 40 víctimas fatales reportadas formalmente, oficialmente, pero probablemente más, y destruyendo el poblado en un 90%. Esta es una foto de antes del terremoto y el tsunami, ¿ya? Y aquí parte de la villa. Quiero llamar la atención sobre esta pequeña isla que hay aquí, y esta foto es de después del terremoto. Cambios tan notables como ese. Y en el mismo sector, un poco más adentro, en la desembocadura del río, está aquí esta villa, y una vista después del tsunami. Esto fue efecto del tsunami más que del terremoto. Bueno, algunas vistas de esa zona. Algo extremadamente interesante, lo vemos en esta imagen de una localidad ubicada alrededor de 150 kilómetros al norte de Valdivia. Había ocurrido el terremoto, y los habitantes de esa localidad, quizás por tradición familiar, por una transmisión oral de costumbres, de hábitos, ocurrido el terremoto, subieron a los cerros y salvaron sus vidas, y están allí observando la llegada del tsunami. El tsunami también tuvo efectos en la ciudad de Valdivia, pero mucho menores de los que podría haberse esperado. Ahí ya se ven las casas colapsadas, ¿cierto?, a orillas del río, y se ven aquí unos lanchones, como le llamaban en aquella época, que estaban siendo arrastrados por la corriente que estaba remontando el río, y que después desbordó, ¿cierto?, y ocupó parte de la ribera. El asunto es que Valdivia se encuentra aproximadamente a 16,5 kilómetros de la bahía, y por lo tanto la energía del tsunami y la masa de agua que iba a ingresar, ¿cierto?, debía repartirse aquí por 2 ríos, uno que se llama Tornagalleones, que llega por el sur aquí a la bahía, y por el estuario del río Valdivia. Y como ya había ocurrido el terremoto, había muchas vegas, muchas planicies que ya estaban sumergidas, y por lo tanto ofrecían un espacio para que ingresara el agua y se disipara mucho la energía. Por lo tanto, este tsunami, al llegar a las riberas de la ciudad, llegó bastante disminuido en energía, afortunadamente. Pero el tsunami sí tuvo un recorrido transpacífico, podríamos decir, porque afectó a toda la cuenca del Pacífico, incluyendo algunas localidades en la costa de Estados Unidos de Norteamérica, como podemos ver aquí en el mapa. Estas líneas aquí, estas líneas corresponden a estos números a las horas transcurridas después del viaje del tsunami a partir de la zona epicentral. A las islas de Hawái llegó aproximadamente unas 14, 15 horas después de su recorrido, y un día después a Japón y a Filipinas. En
en la isla de Hawái provocó muchas víctimas, 61, pero más las ocasionó en Japón y también en Filipinas y otras islas de la Polinesia y Melanesia. Aquí una vista de lo que ocurrió en Hawái y acá en Japón. Este evento tsunámico es probablemente uno de los mayores del siglo XX en el planeta. Bueno, también como una consecuencia del terremoto, se originó un evento con este nombre que les debe sonar muy extraño. Acá en Valdivia para mí no es nada extraño, y es el llamado Riñiguazo. El lago Riñihue, que como lo mencioné hace un rato, es el lago donde nace el río que pasa por la ciudad de Valdivia. Está a 67 kilómetros al este de la ciudad, a 117 metros sobre el nivel del mar. Es un lago de origen glacial. Les recuerdo que este es el último de una serie de lagos de la cuenca del río Valdivia que están todos encadenados, se pasan las aguas unos a otros y finalmente todas llegan aquí al lago Riñihue, donde nace el río, que tiene un recorrido que lo hace pasar junto a la ciudad de Los Lagos y otras localidades pobladas hasta llegar a Valdivia y aquí a la bahía de Corral. Historia. Les recuerdo que este evento ocurrió en mayo, y mayo para esta latitud en América del Sur es mes de otoño, comienzo de invierno, mes de mucha lluvia. Unos 3 a 4 kilómetros aguas abajo del desagüe del lago ocurrieron 3 grandes movimientos en masa que obstruyeron el desagüe del lago. Estos fueron movimientos en masa de tipo multirotacional, compuestos mayoritariamente por sedimentos arcillosos, ya con alturas que llegaron incluso a ser de más de 60 metros. En el lugar existen evidencias geológicas de deslizamientos antiguos, muy probablemente correspondientes al evento de 1575. Estos movimientos en masa en la época se denominaron tacos. El taco 1, el taco 2, el taco 3, de los cuales el mayor fue este último. Y aquí una vista de parte del deslizamiento número 3, el ubicado más aguas abajo. Y el lago empezó a subir su nivel. El temor era que se produjera algo que había ocurrido en el año 1575, el vaciamiento de estas aguas, un vaciamiento súbito que hubiese generado un aluvión, una gran crecida del río, afectando a todo el valle del río Calle Valdivia. El recorrido es de unos 85 kilómetros desde la zona de los Tacos, ¿cierto?, hasta la ciudad de Valdivia. Hubo gran especulación en aquel momento por la altura que podría alcanzar esa gran inundación que se podía producir, y así, por ejemplo, en el periódico de Valdivia de la época se mencionaba allí una estimación de 8 metros de sobrenivel en la ciudad. Y por lo tanto se iniciaron medidas para prever mayores catástrofes y se evacuó a una gran cantidad de personas, ¿ya?, hacia zonas altas. Las localidades amenazadas y su número de habitantes aparece allí, y el número de personas evacuadas desde algunos de los lugares en la lista de abajo. En Valdivia, fíjense, aproximadamente una tercera parte de la población de la ciudad fue evacuada hacia zonas altas. El río permaneció bloqueado por 63 días. El nivel del lago subió 26,5 metros sobre su nivel normal. Durante ese tiempo se realizaron enormes esfuerzos para excavar canales artificiales que permitieran una evacuación controlada del agua y que no se generara eso que había ocurrido varios siglos atrás. Pero finalmente se logró una evacuación semicontrolada con un caudal que más que triplica el que tiene el río en épocas de las mayores crecidas históricas, pero que resultó ser aproximadamente una tercera parte de lo que se estima podría haber ocurrido de no haberse hecho esos trabajos.
Bueno, a fines de julio del año 1960, entonces, se evacuó esta agua y se generó el fenómeno llamado Riñiguazo. El 26 de julio, el titular del periódico de Valdivia era el que ustedes pueden observar allí. Obviamente ya se había disminuido la altura esperada, ¿cierto? Ya se habían calmado un poco los ánimos y se estaba más optimista. Y algunas imágenes ahora de la gran inundación conocida como Riñiguazo. La altura fue bajando en la medida que íbamos avanzando río abajo hasta llegar a la ciudad de Valdivia, donde el sobrenivel fue del orden de los 2 metros al comienzo de la ciudad, desde el punto de vista de la bajada de las aguas, un sobrenivel de 3,5 metros y después de 2 metros en aguas abajo, digamos, y algunas imágenes entonces ahora de los efectos de este Riñiguazo a su paso por la ciudad de Valdivia, arrastrando casas, se ve la ciudad ya destruida. Y esta era la casa de mis abuelos paternos. Muy afectados sobre todo los sectores de la ciudad que estaban emplazados en la planicie de inundación. Bueno, el mapa aquí nos muestra en achurado gris las zonas de la ciudad que fueron afectadas, estimándose en un 40% del área urbana que fue inundada. Comparada con la mayor de las inundaciones históricas a las cuales ha estado expuesta la ciudad, que fue una que ocurrió en 1899, la inundación generada por este Riñiguazo tuvo un alcance bastante parecido, ¿ya? Bastante parecido, coincidiendo en mucha medida la extensión de las zonas afectadas, incluyendo áreas muy cercanas al centro de la ciudad, como se puede ver allí. Finalmente, el último evento en cascada, podemos decir, o concatenado al sismo, fue una erupción volcánica en la cordillera de los Andes. Se trata de el llamado complejo volcánico Cordón Cauye, ya que tiene una serie de cráteres a lo largo de un sistema de fisuras que tiene unos 5,5 kilómetros de longitud y que entró en erupción solo 38 horas después del terremoto. Hoy en día se sabe que esto fue impulsado por el terremoto. En aquel tiempo se negaba el vínculo por parte de los geólogos, pero hoy en día se sabe que el sismo le dio el impulso final a un evento que probablemente se iba a producir de todas formas. Comenzó con una fase explosiva subpliniana, con una altura eruptiva de unos 8 kilómetros de altura que lanzó una cantidad importante de piroclastos, seguida después por una fase de emisión de lavas ácidas, un tipo de actividad volcánica bastante peculiar en el mundo, en realidad, y que se mantuvo activa esta erupción hasta fines del mes de julio. Aquí una imagen a la derecha de esa erupción. Este centro volcánico se encuentra a unos 123 kilómetros de la ciudad de Valdivia. Esta es una imagen satelital de la última erupción que hizo el Cordón Cauye el año 2011. ¿Ya? Y la quise mostrar aquí para indicar la relación que existe con un volcán que se llama Puyehue, al cual se le atribuyó en primera instancia la erupción. Ya se hablaba de la erupción del volcán Puyehue en 1960, pero en realidad fue la del Cordón Cauye, que se encuentra aquí, precisamente en este lugar donde se inicia la pluma que observamos. Bueno, un mapa geológico que nos muestra allí las lavas de la erupción de 1960, en este color café marrón. Y aquí esta ola de aquí muestra hacia el este, la zona donde cayó una cantidad importante de piroclastos. Estos no llegaron a la ciudad de Valdivia, que se encuentra acá arriba, pero fueron, debido a los vientos predominantes de la época,
impulsados en el área que se encuentra a la derecha de la línea amarilla y sobre todo, como ha ocurrido muchas veces en erupciones acá en el sur de Chile, hacia Argentina, principalmente en las provincias de Río Negro y Neuquén. En las zonas donde cayó mayor cantidad de piroclastos, estos alcanzaron un espesor de unos 10 centímetros aproximadamente. Bien, en la parte final de mi exposición quiero mostrar algo de lo que yo denomino lecciones que dejó o que debió haber dejado el terremoto. Aquí hay una serie de datos que dicen relación con el tipo de estructuras que fueron afectadas por el sismo, en relación a los tipos de construcción, a materiales empleados, en fin. No voy a entrar en eso en detalle, pero esa información existe. Algo muy, muy interesante es que las estructuras construidas sobre relleno mostraron que aproximadamente el 32% de las casas de albañilería de 2 pisos fueron destruidas. El 42% de las casas de madera de 1 piso y el 32% de las casas de 2 pisos que estaban construidas sobre rellenos artificiales fueron destruidas. Con el trabajo que hizo el geógrafo que mencioné hace un rato, de ese catastro del daño que se produjo en la ciudad, se pudo, unos años después, contrastar esa distribución del daño con los tipos de suelo de fundación, que realizaron unos geólogos que plasmaron en este mapa sus resultados. Ellos investigaron los tipos de suelo de investigación y sobrepusieron al mapa de suelo la distribución del daño, que aparece en color rojo. Bueno, ¿qué es lo que es el color verde? El color verde es una arenisca que forma parte, que constituye las terrazas fluviales que yo mencioné en un comienzo, cuando caracterizamos la geomorfología de la ciudad. Y en color rosado, podríamos decir, ¿cierto? Aparecen los rellenos artificiales. Esto es parte del mapa, no es todo el mapa, porque le estoy mostrando solamente la parte del centro de la ciudad. Se ve el relleno aquí a la orilla del río, por ejemplo. En este sector yo mostré una fotografía aérea de un sector industrial muy dañado, que corresponde a este lugar, y el centro de la ciudad, aquí. Esta forma ya nos está recordando algo acerca de la geomorfología de la ciudad que yo describí someramente. Entonces hay una alta coincidencia entre la distribución del daño y los tipos de suelo de fundación. Eso es relleno artificial, ¿ya? Esto, con este color rosado. En otras partes de la ciudad el daño fue menor y vemos la ausencia de relleno, excepto en algunos terraplenes de algunas calles. Y sin embargo aquí el hospital regional, que fue muy dañado, aparece destruido en medio de un área donde hubo muy poco daño grave, severo. También hay que señalar de que este se encuentra localizado en el límite entre 2 unidades geológicas. Analizando información antigua, ¿cierto? Tenemos este mapa de fines del siglo XVIII, en que podemos ver lo que era la ciudad de Valdivia. Y vemos un pantano, un área pantanosa que existía en aquella época. Y al sur de la ciudad también, ya mucho más extensa. En la imagen anterior el norte estaba hacia el lado izquierdo, acá este otro mapa tiene el norte como corresponde arriba, pero es de mediados del siglo XIX. En aquella época todavía existía en el centro de la ciudad ese gran humedal, ese gran pantano. A partir de entonces, ese y otros pantanos fueron rellenados, como aparece en este mapa geológico del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, donde con color café y achurado diagonal se puede apreciar el relleno. ¿Ya? El relleno a orillas del río, ¿ya? Y en varios sectores del centro de la ciudad y en otros. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, se encontraba la estación de ferrocarriles de la época. Bueno, el Servicio Nacional de Geología y Minería elaboró aquí un mapa de respuesta sísmica, en donde vemos este color. Quiero llamar la atención sobre este color, ¿ya? Este color nos dice que hay sectores de la ciudad donde se puede producir, debido a las condiciones de sitio, un incremento de la intensidad sísmica de más de 3 grados en la escala modificada de Mercalli. Esto asociado a, entonces, las zonas de relleno artificial.
Y por lo tanto, en este mapa también del Serna-Geomin, en color, bueno, rojo, se muestran las áreas que tienen la peor aptitud para la construcción, ¿ya? Una aptitud muy mala. Y existen en realidad condiciones muy, muy variadas en la ciudad. Esto uno lo puede asociar, por ejemplo, a cómo se percibe un sismo cualquiera en Valdivia, ya donde en algunos sectores hay personas que prácticamente lo sienten leve, a veces no lo sienten, y en otras, en cambio, las personas lo perciben como un sismo de una intensidad notoriamente mayor. Los efectos del relleno artificial, de las condiciones de sitio en general, fueron muy claras en el terremoto de 1960, donde la mayor destrucción se produjo en estos lugares donde hubo fenómenos de, por ejemplo, de licuefacción de suelo. Y el desplome de viviendas que estaban ubicadas sobre pantanos al lado de otras que no experimentaron mucho daño, producto de que estaban ubicadas al borde del pantano, en lo que puede haber sido originalmente a lo mejor el borde de una terraza fluvial. Bueno, hay rellenos artificiales de distinto tipo, algunos más antiguos, otros más recientes, algunos iniciados a mediados del siglo XIX, otros incluso actuales. Hay que tener presente que los materiales sueltos, geológicamente recientes, y los rellenos artificiales producen una amplificación de la amplitud de onda sísmica y un aumento de la duración de los sismos también. Y es una característica inherente al sitio de emplazamiento de la ciudad de Valdivia. Ya, de hecho, para reconstruir la ciudad hubo que rellenar, para recuperar algunos sectores, por ejemplo los ribereños. Aquí se puede ver el dragado del río, sacando arena del río, por ejemplo aquí con esta embarcación, para ir rellenando los sitios y reconstruir, por ejemplo, la avenida Costanera. ¿Ya? Hay aquí un cable estacado, detrás del cual también se realizó un relleno. Años de trabajo, aproximadamente unos 5 años, demoraron las obras de reconstrucción de la avenida Costanera. ¿Ya? Pero con el paso del tiempo, esta práctica de rellenar humedales ha continuado. Ya aquí les muestro algo de hace 21 años atrás. Solamente como ejemplo, otro de 11 años atrás. Y la práctica esta de rellenar para construir es algo que realizan algunas empresas constructoras, pero también vecinos particulares, ¿ya? Que hacen esto para, entre comillas, ganar terreno. Aquí una imagen de parte de un barrio de Valdivia, el sector llamado Villa del Rey, en febrero del año 2005, donde puede observarse aquí restos de lo que era un humedal todavía, y 5 años después, ocupado. Aquí podemos ver otras imágenes de esta práctica, ¿cierto? Y aquí ya las casas en construcción sobre relleno. Casitas muy livianas de estructura sobre rellenos artificiales. Y el material que se emplea para eso es de todo tipo. Edificios emplazados entonces en estos terrenos. Tengo que decir que esta práctica, digamos que ha habido un auge en la construcción en los últimos años y se han estado construyendo, y de hecho en este momento hay edificios que están en plena construcción, algunos bastante grandes, que están ocupando espacios como estos, que ya habían sido rellenados hace muchas décadas atrás. La ingeniería en sismo resistencia en Chile es muy desarrollada y los resultados son bastante buenos a juzgar por el comportamiento de las estructuras con los terremotos más recientes, pero es un desafío, ¿no? Levantar estas estructuras en estos terrenos de tan mala calidad. Esta imagen tiene 11 años. Esto ocurrió en Valdivia como consecuencia del terremoto del 27 de febrero del año 2010, que tuvo su epicentro y zona mayormente afectada a bastante distancia en la zona central de Chile, centro-sur de Chile, pero que generó en Valdivia una intensidad 6 en la escala de Mercalli. Y esto es en el puerto fluvial de Valdivia. La respuesta de los rellenos artificiales, ¿cierto?,
Y aquí una comparación de la avenida Costanera como respuesta a los sismos en el año 1960 a la izquierda y a la derecha. También esto es efecto de la ciudad del sismo del 2010. Y ahí, por ejemplo, a orillas del río, en el paseo tradicional de Valdivia, a orillas del río Callicayo Valdivia, se ve cómo el relleno responde ahí, generando ahí una grieta por un desplazamiento lateral del material hacia el río que se encuentra a la derecha. Bueno, yo, como mencioné en un comienzo, he llevado una vida de estudio, de trabajo, de interés, de recolección de información también, que culminó en el año 2010 con un libro que yo quise entregar desde la Universidad Austral como una colaboración a la conmemoración del medio siglo del terremoto de 1960. El libro salió en el año 2010, en su primera edición, y la universidad quiso hacer una segunda edición del libro, que la sacamos el año 2018. ¿Ya? Esta es la portada de la segunda edición del libro, donde se tratan todos estos temas que les he presentado el día de hoy. Y quiero mostrarles la primera página que uno encuentra al abrir el libro, donde aparece la editorial del diario El Tiempo de Bogotá del 24 de mayo de 1960. Con esta imagen quiero finalizar mi exposición y agradecerles que me hayan escuchado y haberme dado la posibilidad de dirigirme a ustedes.